el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Oh, toda mi vida, oh, toda mi vida aquí. Oh, cerca de ti, Jesús, cerca de ti, Jesús. Oh, anhelo estar cerca de ti. Oh, toda mi vida, Señor, anhelo. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco,
aquí. Gracias, Señor. Padre, gracias te damos, que nuestra fuerza puede ser renovada al buscarte cada día, Señor. El desgaste, producto del esfuerzo, de la entrega, producto de cualquier forma de presión que vivimos en nuestra vida, producto de las largas jornadas de trabajo físico, que no solo repercuten en ese ámbito, sino también en el ámbito emocional. Señor, todas las jornadas de cada día, Dios, podemos traerlas a ti y encontrar en ti que nuestras fuerzas son renovadas. Por eso un día más, Señor, temprano, antes de cualquier otra ocupación, Dios, nos conectamos contigo. Temprano, Señor, te buscaremos. Temprano oirás nuestra voz. Gracias, Dios, que esta primicia del día llegue a ti como una ofrenda, apartada, Señor, del tiempo que nos dispensas, ni siquiera es de nuestro tiempo, porque el tiempo no es nuestro, Señor. El tiempo nuestro está en tus manos. Y tú fielmente nos entregas la vida cada día y la posibilidad con ella de relacionarnos contigo y de recibir de ti fuerza, fortaleza, ánimo, inspiración para nuestra vida. Y Padre, oro de esta manera en esta mañana, para que todo aquel que está trabajado, todo aquel que está cansado, tú, Señor, le hagas descansar. Podamos traer a ti, Señor, toda especie de carga pesada. Aquella carga, Señor, que encorva nuestra vida. Aquella carga que pesa mucho, Señor, y que trata de quebrar nuestro ánimo, menguar nuestra fuerza, debilitar nuestro entusiasmo. Padre, toda carga es traída a ti, Señor, por cada uno de nosotros. Tú dijiste, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Padre, haznos descansar en este comienzo del día. Porque aunque hemos tenido descanso físico al dormir durante la noche, quizá para algunos ese descanso no ha sido suficiente, porque hay cargas que se llevan en el alma, hay cargas que se llevan en la mente, hay cargas que se llevan en el corazón. Y Padre, esas cargas pesan, pero tú puedes darnos descanso. Y tú puedes hacer que llegue a nosotros el descanso que no puede entregarnos un tiempo de vacaciones.
dormir largas horas, un tiempo de sosiego físico. Dios, el descanso verdadero para nosotros está en ti y en la comunión contigo. Por eso entregamos a ti, Señor, lo que podemos hacer para que tú lo bendigas. Pero también entregamos a ti lo que es imposible hacer para nosotros a través de mano propia. Y que eso es lo que produce ansiedad y desgaste. Y nos hace sentir cansados. Padre, hoy lo comisionamos en tus manos. Para que tú, Dios, con la pericia tuya, con la habilidad del cielo, nos entregues la forma, la posibilidad de poder no solo enfrentar lo que vivimos, sino hacerlo bien, para que de nuestras decisiones, de nuestros pasos se desprendan bendiciones para nuestras vidas. Danos el descanso que necesitamos. Señor, que no estemos ansiosos respecto al futuro, que estemos confiados, Señor, y confiando, confiados y confiando, y que estemos creyendo y creyéndote. Queremos ser creyentes que te creen, Señor, no creyentes incrédulos. Creyentes que te creen, que tienen real y verdadera convicción en ti. Gracias, Señor. Te anhelamos en esta hora. Te anhelamos. Visítanos, Señor. Visítanos y haz obra en nosotros. Visítanos, Padre, y renueva nuestra fuerza. Hermano y hermana, declara: yo recibo fuerza de Dios. Decláralo en esta hora, alzando tus manos, disponiendo tu corazón, siendo depósito del Señor. Di: yo recibo fuerza de Dios frente a aquello que son decisiones importantes. Di: yo recibo fuerza de Dios frente a asuntos que tienes que encarar en estos días. Di: yo recibo fuerza de Dios sobre situaciones adversas y difíciles. Di: yo recibo fuerza de Dios frente a asuntos donde tú careces de la habilidad y de la fuerza para encararlos y hacerlo bien. Di: yo recibo fuerza de Dios frente a pérdidas, ausencias, asuntos fragmentados en tu vida. Di: yo recibo fuerza de Dios sobre el quebrantamiento por la enfermedad que deja secuelas, no solo físicas, sino también emocionales. Di en esta hora: yo recibo fuerza de Dios. Aquellos que han pasado por el COVID
y han quedado las secuelas del temor, de la ansiedad, de la angustia, las secuelas físicas, el pánico. Di: yo recibo fuerza de Dios en esta hora. En el nombre de Jesús. Padre, recibimos de ti. Ahora recibe del Señor. Recibe de Él. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Sí, Señor. Oh, gracias, Dios. Espíritu Santo. Gracias. Lo recibo, Señor. Oh, aleluya. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Oh, toda mi vida, oh, toda mi vida aquí. Oh, cerca de ti, Jesús, cerca de ti, Jesús. Oh, anhelo estar cerca de ti. Oh, toda mi vida, Señor, anhelo. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas que en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas que en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo.
ti, toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, Jesús, toda mi vida aquí cerca de ti, toda mi vida aquí, Jesús, oh, cerca de tu corazón, oh, ese es nuestro anhelo, ese es nuestro anhelo, escuchar tu palpitar, Jesús, escuchar tu dulce voz. Eso es lo que me da fuerza, eso es lo que nos da fuerza, oh, para cantar, para adorar, para exaltarte a ti. Oh, te anhelo, Jesús, te anhelo, es nuestro deseo estar cerca de ti. Oh, anhelo, Jesús, estar cerca de ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Buenos días. Qué bueno es saludarles. Un día más. Aquí estamos contentos, agradecidos con Dios por sus cuidados y su fidelidad. Muy bien, a darle compartir a nuestra transmisión para que nos conectemos con más personas. Por favor, hacer instrumento en este momento y a darle compartir a la transmisión. Buenos días a todos, y este día ya miércoles y ya también 15 hoy de septiembre, 15 de septiembre. Hoy pues celebramos una fecha especial y tenemos en nuestra mente, como todos los días, a nuestra patria, a Honduras, para bendecir nuestra patria, para declarar el favor y la bendición de Dios sobre ella. Muy bien, reitero, darle compartir a la transmisión. Quiero saludar en esta mañana a nuestra hermana Suyapa Bulnes. Es la señora madre de nuestra hermana Ángeles Pamela Brown, que reside en Estados Unidos. Nuestra hermana Suyapa Bulnes, acá en Honduras, hoy está ella de cumpleaños. Ayer también estuvo de cumpleaños, ayer martes, nuestra hermana Vanessa, parte del devocional también, y le escribí para saludarla, para desearle mucha bendición. Esta semana, el día lunes, también estuvo de cumpleaños Oscar Jiménez Hijo. Por ahí yo estaba confundido, que no sabía si era el pastor Oscar, porque yo, mire, si hay una cosa que yo no soy bueno para los temas de cumpleaños y esas fechas y cuestiones así, yo me pierdo con eso. Pero no, es Oscar Jiménez Hijo estuvo de cumpleaños el lunes, comenzando la semana, pero el pastor Oscar Jiménez también está de cumpleaños este mes, igual que el pastor Oscar Castro, cumplen años el mismo día, a finales de este mes de septiembre. En este mes de septiembre también cumple años mi hijo menor, José Andrés. José Andrés cumple años el 19 de septiembre. En este mes de septiembre, bueno, yo recuerdo también una fecha especial, y es la fecha
de la partida de mi mamá, 20 de septiembre de 1970, falleció mi mamá. Bueno, pero aquí estamos felicitando a nuestra hermana Suyapa Bulnes y a todos los que he mencionado, Vanessa, Oscarito Jiménez, a todos felicitarles, por favor escríbanles ahí, hermana Suyapa, muchas bendiciones para ella, desearle lo mejor del Señor. Como nosotros somos fiesteros, pues vamos a ponerles la canción aquí para que pues les cantemos, lo felicitemos. De repente aquellos que están cumpliendo años también hoy, pues desen por felicitados, desen por bendecidos también y que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Eres hijo del Rey, que los cumplas feliz. Deseo pases feliz tu cumpleaños, de pleno gozo llene Dios tu corazón, que sientas en tu ser completa dicha, que puedas retener su santa unción. Del cielo te vendrán las bendiciones y las caricias del eterno Salvador. De gracia colmará todos tus días, que seas feliz toda la vida es mi oración, que seas feliz toda la vida es mi oración. amén, felicidades. Nosotros somos alegres porque el devocional, qué belleza, qué belleza. Entonces compartir acá y felicitar a todos estos hermanos que están hoy de cumpleaños, nuestra hermana Suyapa Bulnes, Vanessa ayer, Oscarito Jiménez comienzo de semana, y nos anticipamos a bendecir al pastor Oscar Jiménez y al pastor Oscar Castro también. Y por ahí están otros. Bendigo a mi hijo José Andrés también anticipadamente. Muy bien. Qué bueno, les saludo nuevamente. Espero que ya le hayan dado compartir a la transmisión para que otras personas más puedan conectarse en este día, que es un día de asueto. Y pues entonces hay personas que dicen voy a aprovechar para dormir un poco más. Pero bien, nosotros aquí estamos. Les dije ayer que íbamos a tener el devocional así como todos los días, porque Dios no se da feriados con nosotros. Dios no se da vacaciones. Dice la Biblia, no se duerme el que te guarda. Entonces el Señor está ahí siempre anhelando este contacto con nosotros a primera hora del día. Muy bien, los bendigo y que el Señor pues pueda afirmar sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Bien, estamos en lectura y reflexión de la carta a los Hebreos. Particularmente para mí está siendo de muchísima bendición. No sé para usted, pero para mí está
siendo de mucha bendición esta lectura y esta reflexión que estamos haciendo a esta carta a los hebreos. Después viene Santiago, esta otra carta también especial. Entonces, pues hoy nos corresponde lectura y reflexión del capítulo 9. Y saben, voy a utilizar la misma dinámica que utilicé en el capítulo 7, de leer e ir comentando algunas porciones, porque al leer el capítulo 9 igual nos encontramos que hay una serie de elementos importantes a destacar, y toda la esencia de ese capítulo 9 es una entrega extraordinaria. Bueno, que perdonen que aquí me escriben y me dicen también, déjenme chequear este mensaje, porque me están entrando mensajes. Me dicen, me felicita mi esposo Juan José Urquiza, está de cumpleaños hoy. Bueno, también nuestro hermano Juan José Urquiza, de la celebración del sábado a las 4 de la tarde. Felicidades, felicidades, ahí en casa. Un hombre fiel, un hombre que yo admiro mucho, Juan José Urquiza, una gran bendición, Juan José. Si es que muchas felicidades, sea bendecido en este día. Lo abrazo con todo cariño. Muy bien, qué bueno, pues hice el alto ahí porque no quería dejar pasar eso. Les decía que este capítulo 9 tiene un extraordinario contenido y vamos a leer. Vamos a ir haciendo mención, reflexionando y enfatizando algunos puntos importantes. Muy bien, comienzo lectura y reflexión. Tome su Biblia, libreta de apuntes y vaya anotando lo que el Señor le entregue, aquello con lo cual el Señor le impresione particularmente. Dice, ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra. Ese tabernáculo, que era ese lugar de culto aquí en la tierra, o sea, un lugar físico que Dios indicó debiera construirse y se constituía a través de un pacto en el lugar de adoración del pueblo de Israel. Se estableció un pacto para eso. Dios encontrándose con su pueblo. Y la adoración era parte del contenido de ese pacto. Entonces Dios definió que se construyera un tabernáculo. Así se le llamó, tabernáculo. Ese tabernáculo, dice el verso 2, estaba formado por dos alas. Por dos alas. Y aquí van a ver ustedes algo de lo que les he venido mencionando en nuestras reflexiones anteriores. Dice que estaba formado por dos salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Vea usted el elemento pan allí, en esa primera sala del tabernáculo. Esta sala, que es la primera que estamos mencionando, se llamaba lugar santo. Diga conmigo, lugar santo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, llamada lugar santísimo. Diga conmigo, lugar santísimo. Entonces piense usted en la figura. Un espacio que había sido indicado por Dios se construyera, llamado tabernáculo. En ese tabernáculo habían dos salas. Una primera sala que se le llamaba lugar santo y luego un velo que dividía esas dos salas, porque en la siguiente sala estaba lo que se llamaba lugar santísimo.
el lugar santísimo. En esa sala, que era el lugar santísimo, verso 4, había un altar de oro. Ahí se le colocaba el incienso. El incienso se encendía y era un sinónimo de expiación, Cuando uno lee algunos versículos, se da cuenta de que esos versículos en el Antiguo Testamento indican que ese incenciario, el lugar para quemar incienso, no estaba precisamente en el lugar santísimo. Aquí el escritor de Hebreos lo describe como parte del lugar santísimo, pero la ubicación era un poco antes del velo que dividía esos dos lugares. Y creo yo que el escritor hace alusión de que era parte del lugar santísimo porque evidentemente el servicio que se hacía con él era un servicio que se proyectaba hacia el lugar santísimo. Entonces casi el escritor de Hebreos lo considera como parte de ese espacio y no como parte de esa primera sala, el lugar santo. Solo como una nota que no aparece aquí, pero para explicarles un poquito. Dice que en esa sala había un altar de oro para el incienso. Estamos leyendo el verso 4. Y un cofre de madera, conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía, atención, el maná, la vara de Aarón, a la que le habían salido hojas, y las tablas del pacto, que eran de piedra. Ahora, esa primera que se menciona aquí como ese recipiente que marcaba pacto, que se menciona en este versículo, no era lo mismo que las tablas de los 10 mandamientos que estaban ahí. Estas tablas de piedra que se mencionan aquí y que hablan también de pacto, tiene que ver con las tablas que Moisés recibió de parte de Dios y que hablaban de los 10 mandamientos. Estaban también en ese espacio del lugar santísimo. Y ese cofre que invocaba el tema del pacto era nada más la afirmación de que ese lugar era un lugar destinado para la adoración, el pacto de adoración que yo les mencioné, en ese tabernáculo, en ese lugar. Era un lugar de pacto, de adoración, de punto de encuentro con Dios allí. Eso para que puedan diferenciar que no era lo mismo una cosa con la otra. Y les reitero, estaban también ahí, se menciona lo que eran las tablas de los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos. El maná y la vara de Aarón, a la que le habían salido hojas. Verso 5. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar, dice el escritor de Hebreos, estas cosas más en detalle. Entonces él hace una mención así muy general de lo que era el arca, el significado del arca, cómo estaba distribuida el arca en esas el tabernáculo, en esas 2 salas, la cortina, y qué había en cada una de esas salas. ¿verdad? Entonces él dice, bueno, le doy una explicación así genérica de esto. Verso 6. Cuando estos elementos, que ya los mencionamos, estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala. Había un equipo de sacerdotes. ¿Quiénes eran estos sacerdotes? Bueno, descendían de la tribu de Leví, eran los levitas, los que tenían el llamado de parte de Dios
para servir en esas tareas sacerdotales. Eran los únicos que podían entrar ahí. Pero había un grupo de sacerdotes que entraban a ese lugar santo a hacer con regularidad algunas tareas de representación al pueblo. Eran los que representaban al pueblo delante de Dios. Esa tarea sacerdotal. Recuerda que dijimos que Jesús no venía de esa tribu de Leví, ¿verdad? Y se hace alusión a Melquisedec, recuerda, que era rey de paz. Rey de paz. Entonces, como Jesús viene según el orden, no según este orden humano, sino según este orden divino, de la tribu de Judá. Entonces, se va haciendo ahí la diferencia en cuanto a esto. Aquí también se comienza a hacer diferencia. Se menciona todo esto que está aquí en la tierra. ¿Dónde estaba ese tabernáculo? Aquí en la tierra. ¿Quién había ordenado que se construyera? Dios. ¿Quién había definido que hubiese el lugar santo, el lugar santísimo? Dios. ¿Quién había definido qué era lo que iba a haber ahí? Dios. ¿Quién había definido que se construyera el arca que estaba dentro de ese tabernáculo? Dios. Pero todo eso estaba ¿dónde? Aquí, en la tierra. Entonces dice este verso, cuando estos elementos, el verso 6, estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala, durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Pero solo, escuche bien, solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Y lo hacía nada más una vez al año. Una vez al año. ¿Quién era el sumo sacerdote? Aarón, hermano de Moisés. Se le asignó esa tarea sacerdotal para que él fuese el sumo sacerdote. Entonces, todos los otros sacerdotes entraban ¿a dónde? Al lugar santo, a hacer tareas religiosas de lo cotidiano. Con regularidad entraban ahí cuando era necesario. Pero solo había un sumo sacerdote, que era Aarón, el único que podía cruzar ese velo y entrar al lugar santísimo. Lo hacía una vez al año. Una vez al año. Ahora, ¿qué hacía esa vez que entraba ese sacerdote? Siempre, dice este verso 7, ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Por ignorancia. O sea, no solo eran los pecados que el pueblo cometía por ignorancia, o sea, se incluían los pecados que cometía el pueblo por ignorancia, pero también los pecados que cometía el pueblo en forma consciente. Entonces, porque ahí nosotros sabemos, pues dice la Escritura que a veces pecamos así. Pecamos consciente o pecamos inconscientemente. A veces uno ofende de palabra o ofende de hecho. Entonces, lo que se procuraba con esa entrada una vez al año de ese sumo sacerdote a ese lugar era poder ofrecer sangre que se desprendía de un cordero que se sacrificaba. Y entonces con ese derramamiento de sangre invocar el perdón de los pecados y la limpieza para el pueblo, aún aquellos pecados que se cometían por parte del pueblo ignorando que los estaban cometiendo. Verso 8. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender, o sea, desde ese momento, a través de todas esas ordenanzas, era Dios trabajando. Y estaba queriendo Dios dar a entender, a través del Espíritu Santo, que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta, dice acá, a todos, en tanto siguiera en pie, por un lado, el tabernáculo y también el sistema de cosas que representaba el tabernáculo. Es decir, mientras ese tabernáculo estuviera ahí, mientras ese velo estuviese ahí, mientras todo eso estuviese tal como Dios lo había definido ahí, pues entonces el sistema para poder expiar pecados era este sistema. Era un sistema
de acciones que se daban en el lugar santo y en el lugar santísimo. Pero mientras no pasara otra cosa, eso iba a estar ahí. Iba a ser parte del ritual. No solo para el pueblo de Israel, de repente alcanzando a los seres humanos en su totalidad. Entonces, importante la alusión que hace acá el escritor. Verso 9. Esta, dice el escritor de Hebreos, es una ilustración que apunta al tiempo presente. Al tiempo presente. Pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. Note usted eso. No pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. En el presente, en el tiempo en que eso se hacía, que era presente para ellos, traían ofrendas, hacían todos estos esfuerzos, pero eso tenía un efecto externo en ellos. Pero esa expiación no podía hacer una labor de limpieza en la conciencia de las personas. O sea, no había una limpieza total. Diga conmigo, no había una limpieza total. Había frente a Dios, por un requisito que Él ponía, una manera de un nivel de limpieza. Pero internamente, el individuo se seguía sintiendo sucio. Internamente, el individuo se sentía igual pecador. Internamente, el individuo no se sentía completamente perdonado. O sea, no había esa conciencia del perdón absoluto en el individuo. Entonces sigue diciendo el versículo. Verso 10. Pues ese sistema antiguo solo consiste en cosas como estas: alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación. Es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Porque este sistema no podía perfeccionar al ser humano. Pero este sistema fue una sombra, fue una idea, fue una muestra, fue un ejemplo de lo que estaba por venir, de lo que estaba por venir. Fue la antesala, fue el anuncio. Y el ser humano se dio cuenta que a través de sus esfuerzos religiosos, a través de un sistema religioso, el ser humano no puede perfeccionarse a sí mismo. El ser humano no puede encontrar perdón, porque no es en función de alimentos, de bebidas, de diversas ceremonias, como tú puedes purificarte. No es a través de ordenanzas externas que tú puedes traer purificación a tu vida. Y es ahí entonces donde se descartan todas esas prácticas que se tienen para los asuntos de la espiritualidad que hay en el Oriente. O sea, porque el ser humano no es a base de flagelarse, de inhibirse o de vincularse a ciertas prácticas y rituales, como el ser humano puede santificarse a sí mismo. O sea, esto era la forma en que Dios le demostraba al ser humano que por el esfuerzo propio él nunca podía obtener limpieza y perdón. Es como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos Dios los entregó no porque pensaba que el ser humano los podía cumplir. Los 10 mandamientos Dios los entregó para que el ser humano se diera cuenta que no podía cumplirlos. Que no podía cumplirlos. Que si cumplía 1 o 2 o 3,
no cumplía los otros. La misma ley decía, si tú no cumples todos, no cumples nada. Entonces, tanto este formato de adoración, de culto a Dios, establecido por Dios, como los 10 mandamientos, fueron una muestra de que el ser humano, por cuenta propia, no podía cumplir lo que Dios requería. Así es. Entonces nos convencemos. Los 10 mandamientos no están porque nosotros podemos hacerlo, no, es porque no podemos cumplirlos. Y nos damos cuenta de eso. De ahí saltamos al verso 11. Entonces, Cristo, después de todo esto que hemos descrito, ha llegado a ser ese sumo sacerdote. ¿Quién era el único que podía entrar al lugar santísimo? El sumo sacerdote. Pues Cristo llegó a ser ese sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él, note usted, entró en ese tabernáculo superior. ¿Cuál? Ese que tenía el pueblo de Israel. No, ese tabernáculo superior, ese tabernáculo más perfecto, ¿está dónde? En el cielo. Está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, escuche bien, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. Y con eso Jesús aseguró nuestra redención eterna, una vez y para siempre. Aquel sumo sacerdote entraba una vez al año, Jesús entró una sola vez y punto. Con esa entrada de Jesús al cielo, al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios, Él aseguró para nosotros, dice acá este texto, nuestra redención eterna. Aquello no podía ser perfecto, la sangre que se derramaba ahí no podía ser perfecto a nadie, pero la sangre de Cristo nos hizo perfectos a nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Verso 13. Bajo el sistema antiguo, note usted, que ya lo leímos cuál era, la sangre de cabras y toros y las cenizas de un novillo podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Verso 14. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. O sea, aquello podía limpiar medianamente lo externo. Pero dice acá, la sangre de Cristo no. La sangre de Cristo limpia lo externo y limpia lo interno, tu corazón, porque el pecado es una cosa inherente a tu interior, no al exterior. Pablo dijo, el pecado que mora en mí. ¿Qué fue lo que el trabajo que Jesús hizo? Fue un trabajo de redención interno del individuo para sanar tu conciencia. Ahora tú eres consciente de que eres alguien perdonado delante de Dios. Entonces, el maligno no puede venir con su dedo acusador a condenarte porque tú respondes, yo soy un perdonado. Yo soy alguien limpiado. ¿Por qué? Por tus ceremoniales, por lo que comes, no, por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Él es mi sumo sacerdote. Él entró una sola vez al lugar santísimo, donde yo no podía entrar. Él entró y ahí su sangre representa la expiación y la redención eterna, no externa nada más, sino interna de mi conciencia. Dice acá la lectura que seguimos. Dice que Él nos purifica de la conciencia de acciones pecaminosas
para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso, Él es mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Verso 16. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Verso 18. Por eso, aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal. Pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo, con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Entonces dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera, roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Verso 23. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Lo que tiene que ver con el cielo tú no lo puedes purificar con una cosa terrenal. Verso 24. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia de lo verdadero, que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Verso 26. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Verso 27. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, que aquí entonces esto descarta el tema de la reencarnación, que tú te mueres y reencarnas en otra persona, no. Tú te mueres una sola vez y después viene el juicio. Eso es lo que la Biblia dice. O sea, no hay reencarnación, que tú reencarnas en alguien y vas reencarnando en otro, vas reencarnando, no. Una vez que tuviste la oportunidad de estar en este mundo, tú mueres una sola vez y vas a volver a tener un espacio nada más cuando el juicio se dé. Así también Cristo, dice verso 28, fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, porque de eso ya se ocupó muriendo en la cruz del Calvario, sino que va a traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Nosotros ya no estamos en el plano de aquellos que están lejos de Dios por la falta de perdón. Nosotros estamos cerca de Dios a través del perdón que de una sola vez nos entregó Jesús al recibirlo como nuestro Señor por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro mediador. Ahora nosotros esperamos no el perdón de nuestros pecados, ahora lo que nosotros esperamos es al Salvador de nuestras almas, que vendrá para firmar la redención eterna sobre nuestra vida. Esa es la esperanza de los creyentes. Los que nos antecedieron en la fe y murieron perseguidos, murieron con esta convicción. Uno, de que Cristo los había perdonado.
y que ahora tenían paz con Dios y podían adorar a Dios en cualquier lugar, en cualquier lugar. Ya no se necesita ese tabernáculo, ¿no? En cualquier lado del mundo. Nosotros nos juntamos cada mañana y no necesitamos ese lugar santo, ese lugar santísimo, no, porque nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. La adoración se restableció, se restauró al orden original de cosas, donde nosotros podemos adorar a Dios en forma directa cuando le cantamos. Y no necesitamos de sacerdotes ni de nadie, sino que nosotros podemos entrar y tenemos esa comunión con Dios. Cristo restableció eso. Y Él está ahí como nuestro mediador, nuestro representante. Nos ha traído perdón completo de nuestros pecados. Y ahora básicamente lo que esperamos es su venida, para que reafirme la salvación eterna sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren que tuve que correr ya al final, porque es que este capítulo tiene tanto, uno puede agarrar y agarrar y agarrar. Créanlo que hay tantas cosas que uno a veces quisiera decir, pero el tiempo está ahí siempre trabajando. Entonces, pero yo recibo, hermanos, bendito Dios, que ya no estamos sometidos a rituales ni a sacrificios de ninguna naturaleza. El sacrificio ya lo hizo Dios, porque los seres humanos no pueden por mano propia, ni ningún sacrificio puede hacer perfecto al ser humano. Solo la obra de Cristo en la cruz, que recibimos por gracia, ese perdón. El ser humano no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Si hubiese habido esa posibilidad, entonces Jesús no hubiese venido. Pero esto, como les dije, Dios lo estableció, ese sistema de culto, ese sistema de expiación, esos 10 mandamientos, para que el ser humano se diera cuenta de que aunque fuese una y otra vez todos los años, nunca las ofrendas iban a ser perfectas al ser humano, porque el que te hace perfecto es Dios, Cristo, la ofrenda de Cristo en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios. Yo digo amén a eso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo recibo de Dios en esta hora. Muy bien, les voy a entregar lo que es nuestra declaración para este día. Ya vamos cerrando. Creo que es esta que tenemos acá. Hebreos capítulo 9, verso 15, dice, pues Cristo murió para librarlos del castigo. Aquí está, recuerden, aparece en nuestra página de Facebook para que usted la descargue de ahí, diga amén cuando está ahí, note, Cristo murió para librarlos del castigo. Hermanos, hemos sido librados del castigo eterno, por eso Cristo murió. Por eso Cristo murió por nosotros. Gracias, Dios, por esa provisión tan grande. Bendito sea el Señor. Muy bien, quiero orar, que cerremos agradeciéndole al Señor por su bondad y su bendición para nuestra vida. Padre, te damos gracias. Que tú, Señor, ocupaste nuestro lugar muriendo en la cruz para librarnos del castigo, de la maldición, del pecado. Nos has perdonado, Señor, y nos has limpiado. No tienes que entrar año tras año ni morir en forma reiterada. Lo hiciste de una vez y para siempre. Y de una vez y para siempre, al perdonarnos, nos perdonaste y nos limpiaste. Gracias, Señor, que eres nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote. Y tenemos a través de tu obra entrada a nosotros al lugar santísimo. La adoración se restauró. La adoración, Señor, entregada por los hombres a Dios. El culto racional que entregamos ahora, porque hemos sido librados aún en nuestra conciencia. Hoy somos conscientes de lo que tú hiciste y conscientes de quiénes somos nosotros en Cristo. Gracias, Señor, que no vivimos bajo la culpa, bajo el pecado, bajo la condenación. Gracias que hemos sido librados del efecto del pecado, que incluye el efecto de la muerte eterna.
hemos sido, Señor, traídos a la vida. Hemos recibido la vida de Dios que se extiende, Señor, al punto de la vida eterna y de resucitar como Cristo resucitó. Hoy nosotros que hemos sido perdonados, esperamos, Señor, no la salvación para el perdón de pecados, porque ya la recibimos. Esperamos a nuestro Redentor para que afirme sobre nosotros su salvación eterna. Gracias te damos, Padre. Bendice este día y bendice en este día nuestra nación. Bendice Honduras. Bendiga a Dios la pródiga tierra en que hemos nacido. Tu bendición, Señor, sobre cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, los bendigo, queridos hermanos. Disculpas que me pasé unos minutos, pero bien, Dios mediante, mañana, si el Señor así lo permite, estamos nuevamente juntos aquí en el devocional con el pastor Alberto Solórzano. Muchas bendiciones. Tengan un día bendecido.